Realmente es un gusto, un placer estar reunidos en esta mañana para abordar un tema pues, que realmente hoy está en el tapete de la discusión. Dentro de la conferencia del aula a la urna, ¿qué le espera a la justicia electoral en México? Se han unido los esfuerzos académicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Escuela Judicial Electoral y la propia Facultad de Derecho, en donde pues, nos acompañan distinguidos especialistas, algunos magistradas, conocedores de esta materia. Es una alta distinción el poderme dirigir ante tan dilecto presidium. Está el día de hoy de la Facultad de Derecho de la UNAM, de nuestro posgrado, el maestro Fernando Gesto. Maestro, gracias, bienvenido. También de la Facultad de Derecho, nuestra estimada maestra Berenice García Guante. Gracias, maestra. Buen día. La magistrada Claudia Valle, maestra. Nuestro ilustre catedrático, por todos conocido, el maestro Rubén Lara Patrón. Y la abogada especialista en temas electorales, Mariana Tamés. Bienvenida. Bueno, pues sin más, dejo el uso de la voz al maestro Ogesto, quien conducirá esta mesa redonda. Adelante, maestro. Gracias. Déjenme me acomodo. Muchísimas gracias, doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral. Y bueno, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco a la Escuela Judicial Electoral por traer este evento nuevamente a la Facultad de Derecho, del aula a la urna, que precisamente tiene este objetivo de ir a las aulas a discutir estos temas tan relevantes para nuestra democracia. También agradezco a la directora, Sonia Venegas, y al doctor José Luis López Chavarría por siempre abrir estos espacios académicos para la discusión de temas tan relevantes para nuestro país. Muy especialmente agradezco a las y los ponentes de esta mesa por su participación, todas y todos luchadores incansables por nuestra democracia. Pero por último y de manera enfática agradezco a las compañeras y compañeros que están aquí presentes, ya sea de manera física o virtual, interesados en estos temas fundamentales que sin duda en estos tiempos cobran mucha relevancia. Y precisamente antes de darle el uso de la voz a los ponentes, quiero empezar esta mesa dando un mensaje para todas y todos ustedes. Por supuesto que nos encontramos en tiempos difíciles para el Estado de Derecho y nuestra democracia constitucional. Por supuesto que las últimas reformas a nuestra Constitución nos preocupan, lo hemos platicado mucho. Por supuesto que existe incertidumbre sobre lo que veníamos construyendo desde hace muchos años. Pero esto no quiere decir que todo se acabó, compañeras y compañeros. Y por eso quiero hacer énfasis en una palabra que creo que tiene que estar presente en todo momento, hoy sobre todo en el gremio de juristas, pero sobre todo en ustedes que están empezando esta carrera, que son estudiantes de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios, y esa palabra es resiliencia, compañeras y compañeros. La resiliencia significa ser capaz de afrontar eventos difíciles, de adaptarnos a estos momentos complicados, y creo que precisamente es lo que tenemos que hacer. Los últimos meses han sido complejos para el gremio de abogadas y abogados, para los que han dedicado su vida a la justicia, para los que enseñamos derecho, para ustedes que están empezando este camino, pero por eso mismo es que todas y todos tenemos el compromiso de seguir preparándonos, defendiendo nuestros ideales, cada uno desde nuestra trinchera. La resiliencia no significa tolerar una situación difícil, sin embargo, sí busca una adaptación. Hoy la reforma judicial es una realidad, ya nos quedó claro, después de la sesión del martes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por ello es momento que de los que nos dedicamos y dedicaremos a esta noble profesión, busquemos adaptarnos a estos tiempos difíciles y no dejar que la justicia y el Estado de Derecho claudiquen. Por ello, mesas como las que hoy estamos celebrando son muy relevantes para estos momentos. Tenemos que seguir discutiendo, analizando y buscando las mejores soluciones a nuestra realidad.
Esa es nuestra responsabilidad como juristas, compañeras, compañeros. Por tanto, los invito a que no caigamos en una depresión jurídica, sino que seamos resilientes, que sigamos preparándonos y defendiendo los valores que esta universidad nos ha inculcado. Y bueno, con este mensaje quiero dar inicio a esta mesa, para que no sea un funeral, compañeras, compañeros, sino que sigamos adelante. Y sobre todo, pues vamos a escuchar las palabras de los ponentes que sin duda son ejemplo de esta resiliencia de las que les hablo, pues han dedicado toda su vida a defender a nuestra democracia y estoy seguro que seguirán defendiendo a nuestra democracia. El tema por el que se nos convoca el día de hoy es sobre cuál es el futuro de la justicia electoral en México, sobre todo ahora que la reforma judicial, hasta hoy, está firme y por ello vamos a plantear algunas preguntas como base de esta discusión que irán saliendo a lo largo de las ponencias, ¿no? Preguntas como cuál será el papel de la justicia electoral en la implementación de esta reforma, cómo afecta la reforma judicial en la estructura y funciones del Tribunal Electoral, si esta reforma logrará democratizar el Tribunal Electoral y acercarlo a la ciudadanía, si esta reforma representa un peligro o una oportunidad para la impartición de la justicia electoral en el país. En fin, son preguntas que nos nacen y que hoy, pues bueno, tenemos a ponentes expertos que han dedicado toda su vida a la justicia electoral y que hoy escucharemos muy atentamente y que además esta facultad se enaltece de recibirlos. Y empezaré con la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho, que es la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, gran amiga y sobre todo gran luchadora de la democracia que lleva, me estaba diciendo, más de 30 años en el Poder Judicial y que seguirá estando en este Poder Judicial. Muchísimas gracias. Adelante, magistrada. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Le voy a pedir sus preguntas al moderador, porque esas nos las acaba de descubrir en este momento. Me encanta estar en un ambiente de juventud, me encanta estar en esta universidad. Yo en el 2006 entré a una especialidad aquí y entraba a la misma par a trabajar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Era bien complicado terminar jornadas a las 2 de la mañana, a la 1 o a las 12 y llegar aquí antes de la toma de lista del 5 para las 7 del primer maestro, que por cierto era porque ya se jubiló, magistrado de un tribunal colegiado de circuito. Préstame tus preguntas, Fer, porfa. A mí me gusta ser alumna y ser maestra. Y me gusta saber qué quieren saber quienes están reunidos aquí. Porque si yo parto de una idea de que ustedes tienen algún conocimiento previo, tal vez me equivoque y lo que yo diga ni siquiera llegue a tener una caja de resonancia en algo que a ustedes les resulte de importancia, pero sobre todo que lo comprendan, lo asimilen y con ello conduzcan su opinión, su análisis y sobre todo sus propósitos en la vida. Eso me parece lo más relevante. Por eso, pues mis hojitas las voy a dejar a un lado, porque cuando yo leí el título de la charla que decía ¿qué le espera a la justicia electoral en México?, yo me puse a escribir qué cosas mejoran la justicia electoral en México. Pero si yo les hablo de eso van a decir, no, es que yo quería que me hablara de la reforma y cómo impacta en el Tribunal Electoral, porque eso es lo que está en el centro de la discusión. La reforma tendrá un impacto en las funciones del Tribunal Electoral. La reforma judicial, la reforma que cambia el método para elegir a toda la judicatura, esto es, a todos los poderes judiciales en sus cúpulas, fíjense ustedes, en las magistraturas y jueces, porque no cambia la estructura de cuántos secretarios, actuarios, oficiales judiciales va a tener un tribunal. La forma en que se elegía antes a los jueces y a los magistrados por concurso de oposición, con 3 etapas, hoy ya no existe, por lo menos no hasta ahora, con la revisión de una decisión que se da por el máximo tribunal de una reforma que dice lo que existía antes ya no va a existir y vamos a ir a la elección por voto popular. Así como nosotros elegimos gobernadores, presidenta, diputados, hoy queremos elegir jueces y magistrados. Sí, nada más que gobernadores 1, juez y magistrados son 800. Y necesito ver quién está mejor preparado para hacer ese trabajo.
porque hacer política y administrar la política y las políticas públicas y lo que requieren las necesidades en un municipio, en un estado y en una nación es administrar lo público. Administrar la justicia, el sistema de administración y de impartición de justicia tiene otros perfiles, demanda otras herramientas, otras bases. Para la justicia electoral, para los tribunales electorales, que hay uno en cada entidad federativa y uno a nivel federal, la forma en que nos han elegido históricamente, hasta antes de la reforma, implicaba, fíjense, en 2014 hubo una reforma en que las magistraturas de los tribunales electorales locales, de los 32 que existen, cambió, antes eran propuesta de sus gobernadores con una terna que se elegía por su congreso local, todo quedaba en el estado. Consideraron que esta forma y esta metodología garantizaba entonces solamente que las personas que integraban esos tribunales tenían de alguna manera un vínculo directo con el ejecutivo local, con sus gobernadores, y que esto no era lo más neutral ni mejor para la justicia. Cambian esa metodología, con lo cual les quiero decir que esta no es la primera vez que se cambian los métodos de elección de juzgadores electorales. Esta sería la segunda ocasión. En 2014 hacen una suerte de método diferente donde dicen, vamos a asimilarlos a cómo nombramos a los magistrados federales electorales, pero solo en una parte. Los tiene que elegir el Senado de la República, porque el Senado de la República se conforma por representantes de los estados. Entonces consideraron que la legitimación, que quien podía tomar esa decisión, tendría que ser el Senado en completo, con la Comisión de Justicia que tiene el Senado, con entrevistas, llenando requisitos previstos en una convocatoria y presentando ensayos. Ustedes van a decir, así como sus tesinas, sus síntesis, sus tesis, como forma de evaluación, era la base a partir de la cual, hablando de un tema relevante, se les iba a hacer preguntas por los partidos políticos que integran una comisión de justicia en el Senado, solo en el Senado. Ya no había propuesta entonces, había una convocatoria abierta, ya no había propuesta del Ejecutivo local. Sin embargo, desde luego estaba en una sede política aún. Ser juez electoral no es ser político, pero a los políticos les interesa quiénes son los jueces electorales, porque deciden las elecciones, porque revisan los procesos internos de los partidos políticos, porque revisamos su fiscalización y cómo rinden cuentas. Por eso es un tema muy cercano a su interés, a los partidos políticos y a los políticos, a quienes tienen o no cargos, inclusive a las dirigencias de los partidos políticos. No nos enseñaron a ser políticos a los magistrados electorales. Hemos aprendido a lidiar con todo lo que implica decidir los derechos político-electorales de la ciudadanía y también los derechos de los partidos políticos como actores preponderantes en un sistema. Sin embargo, no nacimos de la política. Venimos muchos de nosotros de una carrera judicial previa o de una inclinación por gustarnos la materia. Hoy vuelve a cambiar el método. Por primera vez para lo federal, ya no nos va a proponer la Corte previo un examen al Senado para que luego el Senado nos evaluara y en una terna designara de esa terna a una persona. Hoy vamos a una elección popular con la misma metodología, todas y todos jueces y magistradas que estando sentados en ese sitial, donde ya nos calificaron para estar ahí, hoy para refrendar ese lugar nos lo tiene que refrendar el voto de la ciudadanía con un filtro previo de comités de evaluación por cada poder del Estado. Para nosotros, ¿eso qué representa? Primero, es un shock, es una novedad, es una forma diferente de ver las cosas. Queremos creer como ciudadanos y encontramos en ello un reto, pero queremos ver una virtud. Que la ciudadanía, que las personas, que ustedes, que los de mi casa que no entienden qué hago yo, que creen que luego doy credenciales de elector porque trabajo en el INE o si trabajo en el no sé qué, que las personas que no se interesan mucho en cómo funciona el sistema de justicia en general, no solo electoral,
sepa que su voto puede decidir quién va a ser juez o magistrado y busca, en teoría, ese es el argumento central, busca que también quienes decidimos, jueces y magistrados, todos los asuntos, tengamos mucha cercanía con la realidad social, con los problemas de la sociedad. Pareciera, ¿se acuerdan el cuento del Principito? ¿Dónde aparece el Principito? Pensando. ¿En dónde? ¿En otra imagen dónde? Siempre aislado, pensando arriba en una montaña, volteando al cielo. No, los jueces y los magistrados de este país no somos gente que esté evadida de la realidad. La realidad nos pega en la cara en cada juicio. Yo recuerdo en un tribunal colegiado de circuito que yo era secretaria de Estudio y Cuenta y llegaban amparos penales donde había casos en el que el abuelo había violado a la nieta. Y yo decía, yo no tengo hijos, pero mis sobrinos y mis sobrinas, si no están cuidados por sus padres, pueden pasar lo mismo. O cuando yo le tomaba declaración, y voy a hablar de mí no por ensalzarme a mí, porque eso le pasa a los jueces y a los secretarios que están ahí. Cuando en un juzgado de distrito de procesos penales y amparo le tomaba declaración por exhorto a 5 chavos de una banda de secuestradores que habían secuestrado a una chica de 16 años cuyo padre era un médico y estaba parapléjico y había sido la conexión para el secuestro de esa hija un chico que habían criado en su propia casa y le había pasado datos a esa banda de secuestradores que habían secuestrado a un sobrino al Mochaorejas que para ustedes no existía, o sea, bandas de secuestradores sobre secuestradores de chavitos que cualquiera de ustedes, chicas, saldrían con ellos en la noche felices diciendo qué niño tan educado. Esa realidad está en los expedientes y no es ajena. No es del todo un argumento válido, constatable con pruebas, que los jueces y los magistrados no tengan sensibilidad social de las necesidades de las personas, pero tal vez nos hace falta más sensibilidad. Y tal vez nos falten más herramientas para que cuando un juicio penal, una carpeta de investigación venga mal integrada, tengan herramientas para decirle al MP, esto hiciste mal y hay que rehacerlo antes de que liberen a alguien. Porque lo que le duele a la sociedad hoy es lo que siente injusticia o falta de justicia desde el sistema en el que los jueces y los magistrados tienen los asuntos para decidir y piensan que lo que faltó ahí fueron ganas de aplicar la ley para que esa persona vaya a prisión. Serán muy pocos seguramente y ojalá hubiera un reflector en el que dijeran este y esta juzgadora de verdad no estudian los asuntos y no aplican la ley, pero el grueso sí. Hoy eso tal vez se tenga que renovar con nuevas personas porque el sistema oferta solo una posibilidad, ir a las urnas. Y los jueces y los magistrados de carrera que nunca han entrado ni siquiera en una examinación de un órgano político, nosotros sí, la justicia electoral sí por el diseño que les contaba, simplemente dicen no vale la pena que yo me postule. Yo quiero solo marcar un rumbo en cómo asimilar la reforma. Resiliencia, adaptación, sí, pero como instrumentos de un propósito central. Nunca dejar de tener presente desde donde ustedes están sentados, donde yo estoy sentada, que lo que importa es que en el sistema de justicia existan personas, primero, que sepan que prestan un servicio público súper importante, que aplican la ley, pero no se aplica a rajatabla, se aplica con sentido humano y se busca no generar impunidad con las herramientas que uno tiene. La justicia se debe de sentir más, eso es lo que nos dice esta reforma al final y todos podemos coincidir, todos incluidos nosotros que estamos en el sistema de justicia hemos sido el flanco, la víctima de algo que fue injusto, de un trámite que no se realizó, de alguien de la familia, de nosotros mismos, donde al final la justicia no se sintió que se pudo lograr. Como sociedad tenemos que apostarle a esto. Esto para mí
y lo quiero ver así. No soy catastrofista, soy positivista, realista, pero además yo lo que soy es una convencida de que hay muchas personas que quieren que quien imparta justicia no se sienta más que yo, que ustedes, que sepa y dimensione el valor que tiene su trabajo y que nunca olvide que lo que tiene que hacer con esas capacidades aplicadas es que la realidad allá afuera no termine siendo una habla entre sordos, una falta de empatía y una falta de reconocimiento de que todas y todos deberíamos tener derecho a vivir sin miedo, a vivir con reglas, a vivir con respeto y a ejercer todos los derechos que tenemos, a que lo que es suyo nadie se lo quite, a que su proyecto de vida puedan realizarlo. Ese lado humano de la justicia no se logra solamente cambiando personas, se logra cambiando la forma de ser de cada uno en todos los espacios. Yo, si viene una reforma electoral, porque va a venir, que cambie las reglas de cómo hacer la justicia electoral, esperaría que fuera más célere, esperaría que fuera más cuidada, esperaría hoy que las personas que van a ser designadas en los tribunales, como base, tengan dos cosas: conocimientos suficientes y sentido humano. Porque la vocación de ser juez es una vocación de aquí, pero necesita mucho acá también. Muchas gracias. Ojalá que quienes ustedes decidan entrar al sistema de justicia no sientan que no vale la pena. Siempre que ustedes pongan su mejor empeño en su primer metro cuadrado de proximidad, van a empezar a sumar para que las cosas sean para bien de ustedes, para bien de su comunidad, para bien de este país. Y este país necesita mucho esa vocación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. La verdad que, pues bueno, las palabras de una persona juzgadora que lleva toda su vida dedicándose a la impartición de justicia es muy relevante, y estas dos características que debe tener una persona juzgadora, que es el conocimiento y el sentido humano, me parece que es fundamental, ¿no? Y eso es lo que tendremos que buscar en los próximos jueces y juezas en todos niveles, y sobre todo también en el tema electoral, porque debemos de saber, y eso lo hemos visto, que el juez debe ser sensible a la realidad, ¿no? El juez no, como dice la magistrada, no es este ser que está por encima de todo, sino al contrario, está al servicio, es un servicio público, y por eso creo que es muy relevante lo que dice. Y la vocación de impartición de justicia no se debe de perder conforme a la elección de los jueces y juezas. Eso es lo que debemos de buscar, y eso es lo que realmente llama y mueve a los que se dedican a, yo creería, la más noble profesión, bueno, la más noble actividad de un abogado, que es el ser juez e impartir justicia. Pero bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias, magistrada. Seguiremos con la maestra Berenice García Guante, que es secretaria general de Acuerdos de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, además de que es maestra de Derecho Electoral en esta facultad. Así es que, compañeras, compañeros, ya tienen a su próxima maestra de Derecho Electoral aquí en unos cuantos semestres. Y bueno, muchísimas gracias, Bere, por estar aquí, y te cedo el uso de la voz. Pues primero quiero agradecer, me siento muy honrada de tener a tantos alumnos de la Facultad de Alumnas aquí presentes, y también muy honrada de estar en mi casa. Aquí estudié hace ya muchísimos años la universidad, y pues en esta mesa con personas que, además de que son especialistas en la materia electoral, son grandes amigas, grandes amigos: Fer, Mariana, mi querido Rubén y Claudia, que hemos sido compañeros de lucha. Nos conocimos muy jóvenes, más o menos yo creo como a la edad de ustedes, que empezamos a trabajar ya en el Poder Judicial y a ver temas electorales. Y realmente a mí que me gustaría destacar, ya una vez que la magistrada nos da esta introducción tan importante de cómo está cambiando este sistema de elección de magistraturas y jueces, pero nosotros ya enfocándonos más al tema electoral, y yo quisiera darles mi punto de vista de lo que
viene en la justicia electoral y un punto de vista como una persona que trabajó casi 20 años en la Sala Superior, que durante ese tiempo proyecté sentencias y después me salí 3 años a litigar y darles el punto de vista desde el litigante, que es bien diferente cuando ya nos sentamos del otro lado. Y bueno, ahorita recientemente regresé nuevamente a lo que yo considero también una de mis casas, que es el Tribunal Electoral, ahora en la Sala Regional Ciudad de México. Cuando yo estaba como secretaria Estoy Cuenta y las distintas plazas que ocupé dentro del Poder Judicial en la Sala Superior, yo veía de manera, si ustedes quieren, un mundo maravilloso. O sea, mi sistema electoral para mí era bueno. Nosotros revisábamos las demandas, nos enfocábamos en el expediente. De cierta manera, uno se vuelve poco humano o accesible frente a lo que pasa atrás. Digamos, Mariana, que también litiga, no me dejará mentir en muchas cosas, pero cuando me salgo a litigar, me enfrento a una realidad que yo adentro no conocía y que por eso ahora creo que esta reforma es un área de oportunidad importante, que es la corrupción. Hay mucha corrupción, no en todas, pero sí en muchas autoridades electorales. Creo que una de las motivaciones de esta reforma, con independencia que estemos de acuerdo o no en el método de elección, al final platicaba con Fer al inicio, esa ya sería una discusión que ya no tendríamos ahorita ni que mencionar o meternos a esa discusión, porque finalmente ya tenemos vigente esta forma de elección. Entonces, más bien ver qué podemos sacar de áreas de oportunidad de esta reforma. Y a mí me parece que una de las razones es precisamente el combate a la corrupción y el acercar la justicia a la ciudadanía. A través de este voto popular, habrá quienes digan que no, quienes digan que sí, pero si esa es una de las razones fundamentales, acercar la ciudadanía a la ciudadanía y esta justicia, y como lo decía hace un momento la magistrada, y es algo muy cierto, Claudia aquí nos comentaba hace un momento, al final que ustedes como ciudadanía, nosotros como ciudadanía, veamos a jueces, magistradas, magistrados, a juezas, como a la par. Que no veamos, es inalcanzable llegar a tener una audiencia con ellos, podernos entrevistar, poder plantear nuestros argumentos jurídicos, porque ellos están muy arriba, porque no nos van a escuchar. Creo que hay que modificar varias cosas. Una de estas maneras, pues, se decidió que fuera la ciudadanía quien los eligiera, acudir a participar a estos eventos democráticos, así como ya empezó a aumentar la participación ciudadana para elegir a nuestros representantes populares, también crear conciencia en la ciudadanía que es importante la participación para elegir a sus jueces, porque ustedes dirán, a mí no me afecta. No, claro que sí afecta la defensa de nuestros derechos político-electorales si hablamos de la renovación de la materia electoral, si hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en general de nuestros derechos humanos, porque es nuestro máximo órgano de justicia en el país, y también los juzgados de distrito y los colegiados, pues también las distintas materias nos van a afectar. Y recordemos que esta reforma también abarca los poderes judiciales locales, donde si nosotros acudimos a un tema de una pensión alimenticia, de alguna cuestión con algún inmueble, también nos vamos a ver afectados. Por eso es crear conciencia desde ustedes que son jóvenes para participar en estos procesos de designación. Y por otra parte, creo que también es una oportunidad para quienes queramos participar y postularnos a ocupar uno de estos cargos de elección popular, que también es importante que las personas que tenemos esa experiencia, que hemos ya defendido, en nuestro caso, derechos político-electorales desde hace muchos años, pues que también nos animemos a participar y hacer de esos perfiles que pueda también la ciudadanía poder elegir y poder determinar, pues si consideran que deben de ser o no las personas que ocupen estos cargos. Y una vez que ya se llegue al cargo, ¿qué creo yo? Que esta no se debe de perder de, bueno, ya estoy en el cargo, ya no vuelvo a escuchar a la ciudadanía, como muchas veces es el representante popular, cuando en campaña los vemos prometiéndonos todo en nuestras calles, tocan nuestros domicilios, nos sonríen, pero cuando quedan y necesitamos algo del gobierno, si te vi, ni me acuerdo. Entonces, lo mismo debe pasar con los juzgadores. Yo me acuerdo mucho de una anécdota en algún momento cuando fui secretaria general de la Sala Superior.
estaban haciendo un estudio, la sala contrató a una empresa para hacer un estudio de cómo acercar la justicia a la gente. Y era también una especie como de psicólogo, sociólogo, y me decía, oye, Bere, ¿tú cómo crees qué acciones debe tomar el tribunal? Y yo inicié por una muy básica, y ahorita les digo que me contestaron. Yo les decía, de entrada el Pleno, ¿por qué el Pleno no está a la par del público? ¿No? Yo decía en ese momento, de los que van a ver las sesiones públicas. ¿Por qué los magistrados tienen que estar arriba? Digo, aquí lo entiendo porque es un auditorio para que nos veamos. Pero decía, yo creo que es un poco desde hasta lo visual empezar a sentir esa cercanía. Y me decía, no, Bere, no, porque sí nos han pedido que en algunos colegiados que mejor ellos siempre estén arriba para que la gente sepa que ellos son los magistrados. Y yo de entrada dije, bueno, entonces, ¿para qué me preguntas qué opino de la cercanía? Si de todas maneras siguen teniendo sus ideas de siempre soy superior. Por eso resalto lo que nos decía Claudia de esa parte humana y esa parte de tener esa empatía a la hora de resolver los medios de impugnación. Y les digo, como juzgadores, creo yo, y estoy plenamente convencida, y lo advertí desde el litigio, ya caminar, y como decimos coloquialmente, andar entre las patas de los caballos, ¿no? Con los candidatos, caminando, promoviendo, presentando quejas, promoviendo medios de impugnación, defendiéndote de las quejas del contrario, es cuando empiezas a advertir como todo eso que cuando estamos sentados en el escritorio con el expediente no lo advertimos. Y nos permite ver el contexto político y social que hay en una entidad o en una comunidad determinada y que el juzgador debe atender también a ese contexto. No nos podemos cerrar a sentarnos a ver el expediente y a decir, esto es lo que me dieron, no veo más, escuché sí alegatos a las partes, ahora que ya de unos años para acá, aunque no están regulados legalmente los alegatos, las magistraturas sí otorgan esta atención a las partes, pero a mí sí me parece que es analizar ese contexto e incluso ahorita que se van a modificar o se van a renovar los órganos, ¿no? Lo correcto es decir, renovar las magistraturas de las regionales y de la sala superior, que también tengan ese acercamiento con los tribunales locales y las autoridades locales, que a mí me parece que de primera mano son los que saben cuál es el contexto social y cuál es el contexto político. ¿Por qué? Porque las sentencias que se emitan en materia electoral tienen un impacto impresionante que puede llegar a romper la paz social y que puede llegar a generar un conflicto tal que puedas provocar muchas muertes en un lugar. Y lo estamos viendo recientemente, no sé si ustedes llegaron a escuchar que anularon elecciones en 2 municipios de Puebla, Chinahuapan y Venustiano Carranza. Chinahuapan ahorita es tierra de nadie. Está el crimen organizado, aunque está la Guardia Nacional y el Ejército. ¿Qué dice el crimen organizado? Pues no tenemos presidencia municipal, quien la encabece, ahorita cada quien haga lo que quiera. Y la verdad es una situación de un impacto, de una sentencia, de un tribunal electoral que determinó que al final quedara firme la nulidad de la elección en estos municipios y que si vamos nosotros ahorita, en especial a Chinahuapan y una colaboradora mía que recientemente fue, que aquí está, no me dejará mentir, está una violencia tremenda en las calles. Entonces, por eso es tan importante esta cercanía de la justicia electoral a la gente. Y son muchos temas que yo les podría decir, nada más me gustaría resaltar otro. Faltan muchas cosas por reformar, falta reformar el sistema de medios de impugnación. A mí me parece que nuestro sistema electoral de cómo elegimos a las autoridades con la boleta, la casilla, etcétera, está obsoleto. Me parece que ya hay que pasar a urnas electrónicas, voto por internet, etcétera, etcétera. Ya hay que avanzar y utilizar la tecnología, lo cual nos va a ayudar a reducir costos, ahora que también se están recortando presupuestos a las autoridades electorales, y empezar a usar esta tecnología también para la presentación de medios de impugnación, que si bien es cierto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya tiene juicio en línea, pues lo cierto es que se utiliza muy poco. Entonces hay que ver qué está pasando y por qué no se utiliza por las partes. Yo les puedo decir como litigante representamos a una de las partes y quien tiene que firmar el escrito de la demanda es la parte. Y si tú le dices, oye, saca tu firel para que pueda firmar, siempre están bien ocupados los candidatos y te dicen, no, yo no tengo tiempo, fírmala tú. No, es que yo no la puedo firmar, tienes que venir tú. Entonces, entonces la verdad es que ni modo que ellos estén
es una confianza muy grande, sería que te den tus papeles y tú sácala, ¿no? Entonces realmente lo vemos bastante impráctico, ¿no? La verdad en los hechos es eso. Y cuando les dices, oye, tienes que firmarme este documento, vamos a meternos a la página del tribunal y mira, te voy a decir cómo es por la Fidel y demás, la verdad es que cuando nos contrataban como sus abogados era, pues tú encárgate, tú haz la demanda, yo nada más firmo, pero evitarles el mayor trámite posible porque ellos andan en campaña, ellos andan caminando, después hablar con ellos es un poco complicado. Entonces, a mí me parece que esa es una de las razones que no es no tan amigable, digamos, tan accesible, y por eso creo yo casi no se utiliza. Pero creo que tenemos que modificar y evidentemente nos falta una reforma legal, una reforma a las leyes secundarias, básicamente en medios de impugnación. Ahorita han hecho pegotes y pegotes en distintas reformas. En la reciente agregaron el juicio electoral, que no lo teníamos regulado en ninguna ley, reglamento ni acuerdo de los tribunales. Y una vez les comento, un amigo me dice, oye, a ver, quiero impugnar esto, ¿qué juicio procede? Le digo, juicio electoral, gracias, ¿no? Y me habla como a las 2 horas, oye, a ver, es que ese juicio no existe. Le dije, no, bueno, en la ley no existe y no te canses en buscarlo porque no lo vas a encontrar en ningún reglamento, ni en una jurisprudencia. Me dice, y entonces le dije, no, bueno, cuando nos dedicamos al electoral sabemos que es un juicio que creó la Sala Superior para esto y para esto. Y me decía, oye, pero qué incierto para los que no nos dedicamos de que existe ese juicio. Y dije, tienes toda la razón. Entonces, necesitamos actualizar nuestra ley de medios, eso es más que urgente y necesario. Y ojalá que ahora en esta reforma electoral que viene, bueno, pues vean todas estas aristas que creo que al final nos servirían para acercar la justicia electoral a la ciudadanía, pero también para proteger los derechos político-electorales de las personas ciudadanas y evidentemente pues mejorar nuestra democracia. De mi parte sería todo y agradezco nuevamente a ustedes su presencia y aquí al panel. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Berenice García Guante, y me parece que es muy interesante la visión que tiene Bere sobre funcionario electoral, pero también litigante electoral, y este tema que le ha costado mucho a la justicia, que es la cercanía a la ciudadanía, ¿no? Y que, bueno, puede ser una oportunidad. Yo me acuerdo que sí se ha discutido muchísimo en el tribunal esto de la justicia electoral abierta, ¿no? Y entonces no se ha logrado realmente acercar a la justicia electoral a la ciudadanía. Yo me acuerdo también que estuvimos hace algunos años con Clau haciendo las visitas interculturales, ¿te acuerdas? Con perspectiva intercultural y las antropológicas, y entonces sí se han hecho esfuerzos. Sin embargo, bueno, pues ahora que el cambio de elección de los jueces y de la justicia electoral, de los jueces electorales, es el voto de la ciudadanía, a lo mejor es una oportunidad para entonces acercarnos desde un principio, desde antes de ser magistrados, pues te tienes que acercar a la ciudadanía y que ese acercamiento realmente se mantenga y que no nada más sea, como dice Bere, para pedir el voto y nunca más acercarse a la ciudadanía. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, vamos a seguir ahora con Mariana Tamés Espadas, quien es abogada litigante de la Consultoría de Estrategia Electoral, y que también desde esa visión es bien importante conocer cómo se ve desde otra trinchera esta reforma, esta forma de elección, y qué es lo que le espera a la justicia electoral desde una visión de el abogado y la abogada litigante. Muchísimas gracias, Mariana, y bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, muy buenos días. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí en la Facultad de Derecho. La verdad es que las veces que había venido, me parece que esta es la segunda que estoy en la Facultad de Derecho, había estado más bien en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entonces pues muy contenta de estar aquí, muy agradecida por supuesto con el Tribunal Electoral, con la Escuela Judicial y especialmente con Bárbara por la invitación y por tomarme en cuenta para estos eventos. La verdad es que, pues bueno, como ya vieron, el panel con el que estoy compartiendo la mesa, pues está integrado por funcionarios de las autoridades electorales, ¿no? Entonces, me parece que es valiosísimo, ¿no?, para ustedes como estudiantes de la facultad y para mí, por supuesto, como litigante, pues escuchar, ¿no?, su punto de vista sobre el futuro de la justicia electoral. La verdad es que yo tengo un punto de vista pues mucho más crítico, mucho menos esperanzador, mucho menos optimista, entonces pues también agradezco escuchar, ¿no?, de parte de las propias autoridades electorales que es posible tener una visión pues un poquito más objetiva,
con la que yo he estado conviviendo desde que se presentó la reforma. La verdad es que yo no he logrado encontrarle prácticamente ninguna virtud. Entonces, pues bueno, me sirve a mí también escucharlos para ver si encuentro la manera de verle el lado positivo, que la verdad es que hasta el momento no lo he hecho, ¿no? La verdad es que creo que para ustedes como estudiantes en este momento, si le buscamos el lado amable, arrancan ustedes con ventaja, ¿no? Porque por lo menos desde ahorita ustedes ya van a conocer esta nueva reforma y seguramente sus profesores pues van a estar muy al tanto y les van a estar pues tratando de explicar cómo va a funcionar el nuevo sistema de impartición de justicia, cosa que pues a nosotros ya no nos tocó. Pero yo recuerdo, por ejemplo, a mí sí me tocó un cambio muy drástico de la impartición de justicia con la reforma del 2011, porque yo salí de la carrera en el 2012, ¿no? Que fue cuando ya llevaba un ratito trabajando, pero ya estaba, digamos, iniciando mi práctica laboral. Entonces, pues lo que yo había estudiado en la carrera fue anterior, o sea, con el sistema de justicia anterior a la reforma de derechos humanos del 2011, que pues seguramente la conocen y saben que fue una reforma profunda, ¿no? Entonces, también me tocó un cambio suficientemente drástico. Entonces, pues entiendo un poco la situación en la que me imagino que se sienten ustedes, pero sí creo que por lo menos tienen esa ventaja, ¿no? Ventaja que no tienen mis pasantes, por ejemplo, en el despacho, que ya están titulados o que se acaban de titular y pues ya no alcanzaron, ¿no? a que les tocara esta reforma en sus clases y pues bueno, ahora los escucho un poquito, están decepcionados de alguna manera, sí los veo tampoco muy optimistas, ¿no? Como que están en una posición de ¿para qué estudié Derecho? O sea, ya no sirve de nada, ya no sirve de nada ser abogado. Entiendo que esa es la postura inicial y es justamente de lo que hablaba la magistrada al inicio, como fue un momento de shock, ¿no? Que pues nos agarró a todos un poco desprevenidos. Yo creo que también pudo haber sido un poco de ingenuidad de nuestra parte considerar que la reforma era una amenaza, como para esténse quietos o les meto esta reforma, pero no va a suceder, sobre todo porque como la conocíamos desde el sexenio pasado, porque es una reforma que se presentó desde el sexenio pasado, tuvimos oportunidad más o menos de leerla, parecía inverosímil, por lo menos a mí. Yo, conociendo cómo funciona la organización de las elecciones, como pues, usuaria del sistema de justicia, me parecía imposible de operar. Y partiendo de esa situación, para mí era una amenaza, nada más, que no se iba a poder aplicar, nada más porque operativamente me parecía imposible. Y pues bueno, ya sabemos que es una realidad. Los litigantes hicimos un esfuerzo grande por pararla, es la verdad, no lo conseguimos. Entonces, pues es la realidad que tenemos. Me parece que también ya tendríamos que dejar un poquito el shock a un lado y asumir que esta es la realidad, ¿no? Me parece que ya independientemente de que, como seguramente saben, existen todavía algunos recursos pendientes de resolverse en la Corte, difícilmente esto se va a echar para atrás. La reforma es una realidad, el INE incluso ya va un poco retrasado, ¿no? con la organización de esta elección, que si bien la reforma judicial abarca distintos ámbitos y son varias modificaciones al sistema de impartición de justicia, especialmente en cuanto a la estructura, en cuanto a la manera de implementar disciplina y otra serie de cosas, pues obviamente el cambio en el método de designación de jueces, ministros y magistrados pues es la parte como más importante, ¿no? Porque es el cambio más profundo. Entonces, pues bueno, yo ya obviamente no me voy a detener a hablar sobre estos temas en específico, que por supuesto pues ya la magistrada y nuestra secretaria ya lo abordaron un poco más a fondo. A mí me gustaría enfocarme un poco en los riesgos, por un lado, que yo le veo a esta reforma, que son los que me tienen preocupada, ¿no? Desde el punto de vista de litigio, porque pues yo constantemente, todos los días estoy lidiando con quienes usan el sistema de justicia, ¿no? Que son candidatos, partidos políticos, pero también ciudadanos. Y me parece que esta reforma se ha vendido o se ha promocionado como una reforma benéfica para desterrar los vicios que conocemos que existen en la impartición de justicia, ¿no? La corrupción, el nepotismo, las alianzas políticas, las alianzas con el crimen organizado. Y yo no encuentro elementos en la reforma para asumir que esta reforma
de alguna manera vaya a disminuir esos vicios, sino me parece que incluso podría profundizarlos. Y esa es mi gran preocupación, ¿no? La legitimidad de los jueces no proviene del consenso de las mayorías. La legitimidad de los jueces proviene de su actuar, ¿no? Por eso es que teníamos un método específico de selección. Los jueces no son representantes de la ciudadanía, que me parece que ese es otro error. Por eso la legitimación de los poderes ejecutivo y legislativo y del Poder Judicial es distinta. El Ejecutivo sí tiene que ser representante de la ciudadanía, el Legislativo sí tiene que representar los intereses de la ciudadanía. El judicial no. Los jueces no los tienen que representar a ustedes. Los jueces tienen que estar suficientemente capacitados para desentrañar la verdad y aplicar la justicia, ¿no? Hacer que la Constitución se cumpla, que las leyes se cumplan, independientemente de si yo me siento representada o no por un juez. A mí, al final de cuentas, eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que mi asunto se resuelva con justicia. Entonces, el elegirlos por voto popular, la verdad es que no va a solucionar ese problema. La reforma implica también que los jueces, ministros y magistrados que van a hacer campaña no van a tener financiamiento público como lo tienen los partidos políticos y los candidatos. Se prohíbe el financiamiento público y el financiamiento privado. Eso quiere decir que la única manera de llevar una campaña que van a tener que llevar los aspirantes y los candidatos es con autofinanciamiento, es decir, con su propio dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener una mejor campaña quien tenga más posibilidades económicas de autofinanciarse o quien consiga un financiamiento por debajo del agua. Y eso me preocupa porque entonces, en vez de alejar a los jueces de las actividades criminales, me parece que los puede incluso acercar, ¿no? En este país sería pues muy ingenuo de mi parte fingir que no sabemos que es una relación muy cercana, ¿no? La materia electoral, la verdad es que de todas las ramas del derecho es la materia que tiene más relación con el contexto social y político. El contexto político afecta al derecho electoral de manera inmediata, ¿no? A diferencia de otras ramas del derecho, me parece que la electoral es la que está más cercana a esos cambios. Y en un momento como este, de un cambio político tan drástico, ¿no? Pues el derecho electoral se ve muy afectado. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que luego tanto a la ciudadanía como a las autoridades electorales les asusta un poco aceptar que los tribunales electorales toman decisiones políticas, ¿no? Porque pues si partimos del hecho de que son jueces, tendrían que resolver estrictamente conforme a derecho, ¿no? Y que sus decisiones fueran estrictamente jurídicas. Eso es cierto, por un lado, pero la otra verdad es que el Tribunal Electoral trabaja con partidos políticos, con candidatos. No hay manera de separar el derecho electoral de la política. Y muchas veces las autoridades electorales toman sus decisiones, sí jurídicamente, sí con un sustento jurídico, pero también con base en el contexto político. O sea, es ingenuo pensar que no es así y además sería peligroso que no lo hicieran, ¿no? Muchas veces las decisiones y las resoluciones que toman, sobre todo en la máxima autoridad, en la sala superior, en este caso el tribunal, muchas veces tal vez jurídicamente no sería la mejor decisión, pero políticamente sí, y es válido que el tribunal la tome en ese sentido, ¿no? Como en un intento de mantener la paz. Entonces, me parece que eso es importante tomarlo en cuenta, pero esa situación también ha abonado a la idea o la percepción que se tiene de independencia y de imparcialidad de los jueces. Y me parece que eso ha sido un problema constante con las autoridades electorales y que eso ha impulsado que la ciudadanía sienta que esta reforma les va a regresar esa idea de independencia a los jueces y me parece que es un error. Me parece que no lo va a hacer. Sin embargo, sí creo que también es un momento importante de reflexión, tanto para los integrantes de las autoridades electorales, para ver en qué están fallando, porque yo lo que le digo cuando platico con los magistrados, con los que tengo la suerte de tener una relación cercana, les digo que pues, para ser jueces no solo es importante ser independientes y ser imparciales, hay que parecerlo. Y la percepción de independencia y de imparcialidad ante la ciudadanía actualmente de las autoridades no es la mejor, es la verdad. Entonces, creo que
habría valido más la pena tratar de ahondar en la razón de que no los percibamos como jueces independientes antes que asumir que elegirlos por voto popular va a solucionar algo, ¿no? Este voto popular, además, me parece que presenta una carga excesiva para los ciudadanos, ¿no? Uno de los principios básicos de la materia electoral es que podamos acudir a las urnas para elecciones libres, auténticas e informadas. No hay manera de que vayamos a poder elegir de manera informada, ¿no? Si cuando tenemos elecciones concurrentes, como lo que ocurrió en el 2023 y 2024, en donde elegíamos todos los cargos, ¿no? Presidentes municipales, gobernadores, congresos locales, congresos federales, presidente de la República, yo dudo que todos aquí conocieran a todos los candidatos por los que iban a votar, ¿no? El INE la verdad es que hace un esfuerzo grande por tratar de abonar a esto. Tienen un sitio web que pues los invitaría a que todos conocieran cuando sea el momento, que se llama, me parece, Candidatos y Candidatas Conóceles, una cosa así, y ahí explica el perfil y tal, y es abrumador cuando son elecciones concurrentes conocer los perfiles, ¿no? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? En el 2025 está prevista la elección de 881 cargos, porque solo son la mitad. En el 2027 viene la otra mitad y estamos hablando solo de cargos nacionales, después faltan los cargos locales. Pero para elegir estos 881 cargos, el cálculo que hay de candidatos sobre los que va a haber que elegir son más de 5,700 y cacho, ¿no? Es imposible que exigirle a la ciudadanía que tenga conocimiento de los perfiles de todos estos candidatos, y además, ¿yo cómo puedo decidir cuál es el mejor perfil para resolver sobre mi asunto? Yo justamente por eso estoy esperando que los jueces tengan la capacidad suficiente, los estudios suficientes para poder resolver conforme a derecho. No toda la ciudadanía son abogados, no tendríamos por qué saber si son los más preparados o no, tendríamos que tener esa confianza de que eso va a suceder, y la reforma tampoco resuelve este asunto, ¿no? Me parece que también operativamente es un problema. Los propios consejeros del INE ya tienen algunos cálculos de cómo se va a llevar a cabo la jornada electoral y están calculando jornada de varios días, ¿no? Ya no digamos de varias horas. Hicieron ahí una especie de prueba piloto para ver cuánto tiempo le tomaría a cada persona en las urnas, porque aparte es posible que nos tengan que entregar 70 boletas, ¿no?, para llenarlas, y calculan que le tome a cada persona un aproximado de casi 5 horas en la casilla, ¿no? Operativamente va a estar complicadísimo, y a mí, independientemente de eso, lo que me preocupa, porque a ver, yo la verdad es que tengo muchísima confianza en el INE y en su capacidad institucional y organizativa para procesos comiciales. La verdad es que son prácticamente impecables, y a pesar de los retos estoy casi segura de que van a hacer su mayor esfuerzo, pero justamente por el estándar en el que tenemos a nuestra autoridad electoral de limpieza en la organización de las elecciones, me preocupa que si esta vez no se alcanza por causas ajenas a ellos, va a mermar la percepción nuevamente de la ciudadanía y la confianza en una institución que es de las que ha logrado sortear un poco más como este descontento ciudadano con las instituciones. Y pues eso nos afecta a todos, porque entonces empezamos a tener un país con instituciones débiles, y si no confiamos en nuestras instituciones, pues entonces se va mermando el Estado de Derecho, y pues bueno, ya todos sabemos que eso no es bueno para una sociedad, ¿no? Entonces me preocupa eso, me preocupa también las presiones que se puedan empezar a ejercer sobre los nuevos ministros, magistrados y jueces, porque parte de la reforma implica también la creación de un tribunal de disciplina, ¿no? Esto es como consecuencia de la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que es quien hasta antes de la reforma se encargaba de la revisión de la disciplina y de la carrera judicial de todos los jueces, ministros y magistrados. Y se elimina el Consejo de la Judicatura y se crean 2 órganos, un tribunal de disciplina y un órgano administrativo. Las facultades que le otorga esta reforma al Tribunal de Disciplina son amplísimas, ¿no? Y además le otorga facultades incluso de destitución, no sobre ministros de la Corte, pero sí sobre jueces y magistrados. Y la regulación que existe de este Tribunal de Disciplina, por lo menos hasta el momento, no sé si después vaya a salir alguna especie de reglamento, en las leyes secundarias no se resuelve, pero
me parece peligroso darle esas amplias facultades a un tribunal de disciplina para presionar con posibles destituciones a los jueces que no resuelvan pues conforme a los intereses de quienes integren ese nuevo tribunal de disciplina, que por cierto también sus consejeros van a ser electos por voto popular. Entonces ustedes también van a tener que elegir a quienes van a integrar ese nuevo tribunal de disciplina. Me parece que las convocatorias que han estado emitiendo los distintos poderes en estos días para establecer cuáles son los requisitos para acceder a los cargos tampoco resuelven el problema que ya traía acarreada la Constitución, porque los requisitos son muy generales, ¿no? Ustedes sí tienen una ventaja porque piden 8 y 9 de calificación en ciertas materias, entonces si a ustedes les interesa competir, pues yo les recomendaría que empezaran a subir sus calificaciones, porque ese va a ser un requisito indispensable, ¿no? Si a alguno de ustedes les interesa también la materia electoral, si ya están tomando ese curso, necesitan 9 en Derecho Electoral, entonces para que se pongan las pilas. Yo no llevé Derecho Electoral en la carrera, entonces yo no podría, pero después ya vi que la convocatoria dice que también en posgrados, entonces bueno, tienen esa cierta ventaja, ¿no? Si les interesa pueden empezar a revisar ya las convocatorias para saber cuáles son las materias en las que tendrían que tener buenas calificaciones, pero bueno, pues cualquiera que haya sido estudiante sabe que una buena calificación no necesariamente significa un buen abogado o un buen profesionista, ¿no? Y me parece que es un criterio muy básico para elegir a un funcionario público con la cantidad de responsabilidades que va a tener. Obviamente no es nada más la calificación, también cierta experiencia profesional, pero realmente son requisitos muy generales que a mí no me dan ninguna confianza para asumir que con eso vamos a tener buenos jueces. La verdad es que sí sé que no todos los jueces, no todos los magistrados, no todos los ministros son intachables, pero sí los hay. Yo conozco muchísimos. Yo conozco las instituciones electorales desde adentro y hay de verdad funcionarios intachables que no tendrían por qué estar siendo destituidos, ¿no? Porque también me parece que no tendríamos que… Habría que llamarle a las cosas por su nombre. Esta reforma lo que propone es una destitución masiva de jueces, ministros y magistrados, que en materia laboral incluso yo lo veo como despido injustificado porque no se les está dando ninguna razón en específico para destituirlos. Si hubiera expedientes sobre cada uno de los jueces y detectamos que son jueces corruptos, perfecto, destitúyelos con una causa. Pero asumir que todos los jueces, todos los ministros, todos los magistrados, por el simple hecho de pertenecer al Poder Judicial son corruptos, es gravísimo, ¿no? Me preocupa la curva de aprendizaje gigantesca que vamos a tener. Si de por sí esa es una de las grandes quejas, ¿no? Para los usuarios del sistema de justicia, la tardanza en la resolución de sus asuntos, pues vamos a tener que armarnos de paciencia, porque los asuntos que están ahorita en trámite se van a resolver dentro de años. Podría ser, ¿no? En la materia electoral no es así, porque en materia electoral tenemos plazos muy expeditos, ¿no? La mayoría de los asuntos, los primeros actos, ¿no? Si solicitas medidas cautelares, por ejemplo, se otorgan en 24 horas y en 3 días ya tendrías que tener tu resolución, ¿no? Por lo menos una de las etapas del trámite de los asuntos. La verdad es que aquí sí, en materia electoral los tiempos sí son mucho más rápidos e incluso así tenemos retrasos, ¿no? A mí me tocó vivir toda la resolución de los asuntos que presentamos en contra de la revocación de mandato. Por ejemplo, aquí el magistrado no me dejará mentir, en la sala especializada, años después, no estoy exagerando, pero ¿no? Años después se seguían resolviendo asuntos de la revocación de mandato. Nosotros que hacemos el seguimiento de todas las sesiones, de repente mis pasantes era, Mariana, está listado el asunto, no sé qué, y yo, ¿cuál es ese? O sea, porque ya de mi tarjeta de asuntos donde llevo el seguimiento, el de la revocación de mandato, y yo, es que no puedo creer que sigamos con la revocación de mandato, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, a ver, hay esas ciertas áreas de oportunidad que yo hubiera querido que una reforma electoral se enfocara en eso, ¿no? En esos asuntos en los que teníamos más problemas, pero lo que hizo la reforma fue mejor eliminar la sala especializada de golpe, ¿no? La sala especializada en materia electoral es quien resuelve este tipo de procedimientos, es quien resuelve todos los asuntos relacionados directamente con el proceso electoral, es la que tiene que trabajar más rápido y
sin mucha justificación, la verdad, la reforma decidió eliminar tal cual esta sala regional especializada y que ahora la sala superior, de alguna manera, con la creación de una comisión o un consejo, una cosa así, vaya a resolver estos asuntos. Entonces, bueno, ya que desahogué todas mis preocupaciones, que como verán son muchísimas, pues no los quiero, tampoco los quiero dejar con una sensación de negatividad, que es lo que trato de hacer con mis pasantes, que sí seamos realistas, porque a mí no me gusta hablarle a los jóvenes como si no entendieran, ¿no? Como decirles, no, pero no se preocupen, todo va a estar bien. Ojalá, pero no sabemos. En este momento la verdad es que hay muchísima incertidumbre, pero la incertidumbre también nos hace movernos, ¿no? O tomar acción. Entonces, me parece que no es el momento de tibiezas, no es momento de mantenernos esperando a ver qué sucede. Me parece que es un gran momento para tomar acción. Yo he visto a los jóvenes en las distintas universidades que están tomando acción, fueron a las protestas quienes estaban de acuerdo con las protestas, ¿no? Es un buen momento. Yo sí los invitaría a que se acerquen a la justicia electoral. Entiendo que no ha sido la más cercana a la ciudadanía, a la justicia electoral, pero también es que sus usuarios principales son los partidos políticos, también tiene que ver un poco con eso, aunque los derechos político-electorales, por supuesto, que son de todos los ciudadanos, pero sí los invito a que se acerquen a esta materia. Yo a veces siento como que no es una materia que se conozca mucho en las universidades, incluso yo, cuando estaba estudiando, que ya sabía que me gustaban estos temas, yo asumí que lo que tenía que estudiar eran ciencias políticas, para dedicarme a temas relacionados con los partidos políticos, y es un enfoque completamente distinto, ¿no? El electoral tiene esta base jurídica. La verdad es que es una materia interesantísima, a pesar de todas las cosas que les he dicho. Sí es un momento interesante, por lo menos, ¿no? Llevamos muchos, la verdad es que la materia electoral cambia constantemente, pero como llevamos muchos años como en lo mismo, por lo menos esto nos cambia el panorama. Vamos a encontrar la manera, nosotros los litigantes, de pues ver cómo sorteamos esta nueva elección judicial. A mí me saca mucho de onda que ahora mis clientes ya no son partidos, ahora son los jueces, que aparte son clientes muy difíciles, ¿no? Porque pues ellos saben derecho y entonces quieren presentar sus copias de traslado. Yo les tengo que explicar que en derecho electoral el litigio es distinto, hay mucho más pleito, pero también hay mucha más retroalimentación. Entonces, eso me parece que también es bueno y pues bueno, esto es lo que tenemos. Yo sí estoy preocupada, pero también tengo mucha confianza en nuestras instituciones y en las personas que las integran. Entonces, pues esperemos que ese estándar se mantenga, pero pues esta es la realidad y hay que verla como es y pues actuar en consecuencia. Entonces, pues no les dejo un mensaje de muchísima esperanza, pero por lo menos sí de asumir la realidad, y pues agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, y sin duda es importante conocer estos riesgos porque efectivamente va a pasar, ¿no? La implementación ahí está y entonces hay que estar dándole seguimiento a las autoridades que van a implementar para que estos riesgos, ¿sí?, no se traduzcan en una realidad, ¿no? Creo que también es bien importante hablar de las personas que integran las autoridades electorales, las autoridades jurisdiccionales y la carrera judicial. La carrera judicial, si bien en el tope ya se acabó, ¿no?, con los jueces, todavía hay una iniciativa que quieren acabar con la carrera judicial de base, ¿no? Presentó el Partido del Trabajo esta semana una iniciativa en donde todos los secretarios proyectistas los van a transformar a servidores de confianza, y entonces eso me parece que sería aún más riesgoso. Es otro de los riesgos que ahí tenemos, ¿no? No está todavía aprobada, esperemos que solamente sea una amenaza, pero bueno, ahí está. Y bueno, muchísimas gracias, Mariana. La verdad que desde la visión del litigante es súper importante también, porque somos los litigantes son los usuarios del sistema de justicia, ¿no? Más allá de los actores, por supuesto, pues el litigante es el que lidia todos los días con estos obstáculos, que sí, efectivamente hay obstáculos en el sistema de justicia, en el sistema de justicia electoral, pero bueno, la reforma que ya es una realidad, pues no los mejora y no los resuelve, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo va a ser la implementación de esta reforma judicial. Y bueno, vamos a terminar con el magistrado
Rubén Lara Patrón, que además también es catedrático de esta Facultad de Derecho. También, compañeras, compañeros, si ustedes quieren ser jueces, pues tienen que sacar. Nos pusieron una losa más pesada a los maestros, porque ahora no podemos poner 7, mi querido Rubén, así es que, porque si les ponemos 7 no podrán ser jueces, les quitamos las alas para ser jueces desde el primer semestre. Entonces, maestro Rubén Lara, por favor, con sus alumnos también sea condescendiente para que puedan ser jueces. Muchísimas gracias, magistrado de la Sala Regional Especializada y uno de los principales afectados con esta reforma judicial, porque como ya dijo Mariana, desaparece esta Sala Regional Especializada. Muchísimas gracias, a ti, magistrado. Gracias. Muchas gracias. Yo, para empezar, también agradecer a la EGE y concretamente o particularmente a Bárbara y a su equipo, a la UNAM, también particularmente al doctor López Chavarría, a Fer, que se presta a hacer estas actividades, a ustedes que están aquí y a quienes nos siguen por redes, también al panel. Lo voy a decir como broma, desde luego, pero entonces le voy a agradecer dentro del panel un poco menos a Mariana y a Fernando, porque me acaban de recordar, como si lo pudiera olvidar, que me voy a quedar sin trabajo en septiembre. Y, oye, no, porque además voy a tomar también un poco lo que dijo Mariana, ¿no? Voy a aprovechar para hacer un poco terapia, ¿no? Entonces, como si fuera así un grupo de apoyo. Soy Rubén y me voy a quedar sin chamba, pero además, mi esposa, que no gana ni un volado, ¿no? Es magistrada de circuito y ganó la tómbola, o sea que ella también se va en el próximo año. Entonces, claro, esto en principio a mí me llevaría a dar una posición crítica, que sí la tengo, desde luego, aunque con una visión o con un enfoque un poco distinto. Porque miren, yo lo que entiendo es que tenemos en realidad 3 momentos diferentes en relación con la reforma y que hay que analizarlo, según yo, en estos términos para poder contestar cuál es el futuro de la justicia electoral. O sea, tenemos una cuestión inmediata, ¿no? A partir de, como ya dijeron tanto Bere como Clau como Mariana, una realidad nueva que está en la Constitución y que es que el próximo año vamos a ir a urnas, ¿no? Todos a elegir, algunos a participar. Pero bueno, ese es un nuevo modelo, eso es lo inmediato que tenemos con toda la certeza del mundo. Luego tendríamos un futuro deseable, que también lo comentaron. Ojalá y en la reforma electoral se haga una revisión profunda del sistema, porque si hay muchas cuestiones que deben atenderse en relación con la justicia electoral para que logremos todo lo que se ha platicado aquí. Decía Mariana ahorita, con toda corrección, aunque fue muy cuidadosa, que creía que se estaban resolviendo años después asuntos. Sí, sí se están resolviendo años después, porque el diseño que tiene el procedimiento especial sancionador ocasiona estas tardanzas, como ocasiona otras cosas. Por ejemplo, que la autoridad electoral diga que el presidente de la República, además en doble instancia, ¿no? O sea, en primera instancia y luego confirmado por sala superior, que el presidente de la República violó principios de equidad en la contienda y que luego, por el propio diseño normativo, constitucional en este caso, no se le sancione, ¿no? En fin, hay muchas cosas que tendrían que atenderse, pero eso es lo deseable, ojalá y así sea. Dejé al último una parte que tendría que haber ido en medio, que tiene que ver con qué debemos esperar por lo que tenemos hoy, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la justicia electoral en términos de lo que hoy es el diseño constitucional de una reforma que, como ya se dijo, lo único que impacta, lo único, no lo digo como si fuera poca cosa, pero es realmente el único tema que se abordó, como si resolviera todos los problemas, es la designación, el modelo a partir del cual vas a ocupar un cargo, en este caso dentro del sistema o del aparato jurisdiccional del país. Eso es lo que tenemos, ¿no? Y tomando esto como base, entonces tenemos muchas posibilidades de considerar cuál es el futuro a partir de esto, ¿no? Una es un poco lo que decía Mariana, que es un miedo que se tiene, creo yo, de manera común, de manera generalizada. Ustedes lo saben porque son activos seguramente y activas en redes sociales. Entonces, cuando abren sus plataformas o sus redes, se encuentran que todo el mundo habla de esta cuestión y una buena parte lo hace en términos negativos, otra buena parte lo hace en términos positivos, ¿no? Pues dependiendo un poco de la orientación ahí sí política, ¿no?
Pero la realidad es que a mí me parece que el futuro de la justicia electoral, en términos de lo que tenemos de fijo y que es a lo que vamos a vivir, está absolutamente indefinido. Y entonces aquí mi posición crítica no es que tome un optimismo, pero sí, decide irse por una cuestión como más dentro de una esfera de determinación individual y no como algo que ya esté dado, ¿no? No soy inocente, no quiero desconocer todo lo que ya se dijo, los filtros, el comité de disciplina, todo eso lo tengo claro. Pero les voy a decir una cosa que aprendí cuando entré al Tribunal Electoral, que fue mi primer trabajo en Poder Judicial, ¿no? Y que de verdad lo creo y es lo que le comparto a los chicos y chicas que toman clase conmigo. Ningún modelo se implementa a sí mismo, ¿eh? Ningún modelo. O sea, ahorita estamos criticando un modelo que se estableció y no estamos viendo que, como también dijo Mariana y dijo Clau y dijo Bere, ¿no? Lo que tenemos hoy, ¿no? O a partir de un modelo distinto, en donde no había elección popular, también genera espacios de crítica, ¿no? También al día de hoy, a pesar de que te eligen, bueno, hasta poco te proponía la Corte y te elegía el Senado en el caso de la materia electoral, o en el caso del Poder Judicial de Amparo tenías que sacar adelante exámenes más difíciles que que los que te aplican para entrar a la NASA, exámenes de conocimientos. A pesar de eso, que podría ser, digamos, algo más objetivo, que fue con lo que crecimos, lo que veíamos habitual, lo que nos funcionaba, en fin, también hay espacios de crítica. Cada resolución que saca la Sala Superior, ¿qué les cuento a ustedes? Sobre representación, bueno, no me acuerdo de todos, ese es el último debate larguísimo que hubo, ¿no? También fue sujeto u objeto, mejor dicho, de una crítica muy amplia, muy profunda, y no dependía esto del modelo, dependía del actuar de las personas. Y eso es lo que a mí me enseñaron, insisto, cuando entré al Tribunal Electoral, porque había muchos planteamientos que hacían los abogados y abogadas en los que te decían, es que esta cuestión es claramente irregular y va a provocar falta de imparcialidad o va a provocar parcialidad. Y la respuesta, y no me dejarán mentir ni Clau, ni Bere, ni Fer, ¿no? La respuesta que siempre dábamos a eso, esto es a priori, no se puede juzgar antes de que las personas entren y funcionen. Bueno, un poco lo que les quiero decir para ponerlo en palabras lisas y llanas. Si yo decido participar, yo he intentado ser independiente, aquí no se lo voy a preguntar a Mariana porque me da un poco de miedo la respuesta, pero si yo decidiera participar, yo creo que soy independiente y mi independencia en principio no se vería afectada de ninguna manera por la manera en la que van a elegir, porque eso es un tema personal. Entonces, este elemento que está dentro de este diseño, ¿no? Es una variable que el propio diseño no te resuelve. O sea, en la norma no dice, en la Constitución ahora no hay nada que diga, solamente podrán participar aquellos que estén de acuerdo con el régimen mayoritario en este momento, los que no absténganse, ¿no? Eso no está, eso depende de cada quien. Y aquí es donde yo le quiero dar este giro, insisto, no optimista a mi intervención, pero sí un poco enfocado a ustedes. A ver. Y también un poco a partir de lo que dijo Mariana, que no es que esté retomando toda tu intervención, pero ¿no? La dificultad de hablar al final es que todas las ideas que venía pues ya las dijeron, ¿no? Entonces tengo que construir sobre la marcha. Bueno, a ver, la posición crítica tiene que ser de ustedes, porque nosotros 5, nosotros y nosotras, nos tenemos que reinventar. Toda la estructura con la que crecimos, que nos enseñaron, la teoría, los conceptos, todo eso ya cambió. Sí. ¿Para bien o para mal? No lo sé. Porque, insisto, son solo conceptos, son solo diseños normativos. Quien hace realidad esos conceptos son ustedes y somos nosotros y todos los que somos parte del sistema jurídico de este país. Entonces, había una de las preguntas que decía, ¿es un problema o una oportunidad? Yo creo que es una oportunidad para que ustedes se definan desde ahora y determinen cuál es la posición que van a tener como abogados y abogadas, ¿no? Quienes ya estén trabajando o quienes lo vayan a hacer próximamente, a la luz de las normas que hoy tenemos, ¿no?
es, insisto, de toda la vida, ¿eh? ¿Cómo voy a entender un derecho humano? ¿De forma cerrada o abierto? Depende de ustedes. ¿Cómo voy a cumplir una regla o cómo voy a dar un consejo teniendo un despacho, ¿no? Me acuerdo de alguna experiencia que tuve cuando empezaba a trabajar, cuando era pasante, que estaba en un despacho laboral que se dedicaba a darle asesoría a los patrones, y cuando los patrones llegaban a preguntar si debían pagar cuotas de seguro social, en el despacho se les decía: no lo hagas, porque va a salir más cara tu aportación honesta, legal, en fin, ¿no?, a la multa que te van a imponer en caso de no hacerlo. Entonces, no lo hagas. Bueno, eso depende de ustedes. Un buen abogado o una buena abogada, un buen juez o una buena jueza, ¿no?, no depende de una estructura normativa, sino de las convicciones y de los valores que ustedes tengan. Hay que ser críticos ante la reforma, no tengo la menor duda. Hay que ver no solo la reforma, sino todo el derecho como áreas de oportunidad y de crecimiento para los actores, sobre todo para los usuarios del sistema jurídico. Tampoco tengo la menor duda, ¿eh? Pero eso, insisto, depende de ustedes y de la formación que tengan. Si es 7 o es 10, bueno, claro, entiendo que en este momento ojalá y de verdad todos tengan 9 y 10, pero hay 10 que valen 0, ¿eh? Y hay 7 que valen 10. Y eso también depende de ustedes. Yo también estuve en esta facultad y también tenía amigos y compañeros y compañeras que decían: yo me voy a meter con tal maestro porque qué flojera esta clase y porque es 10 seguro. Entonces, a ver, es un tema de construcción individual que le va a dar contenido a la norma. Eso es como yo lo veo. ¿Tenemos certeza, insisto, de que todo el diseño está mal? Pues no, certeza no, a lo mejor una presunción, ¿no? Parece que todo lo que se estableció puede provocar varias situaciones negativas o complicadas. Parece ser que sí, ¿no? Pero otra vez, o sea, eso solo se sabrá hasta el momento en el que esto sea operativo, como el resto de las leyes. Las leyes, acuérdense que son planteamientos generales y se tienen que ir aterrizando. Entonces, caray, si es un mal diseño, intentemos que sea bueno. ¿Cómo? Pues participando las personas, un poco con este ejercicio de autocontención que sería personal, ¿no? Participando las personas que realmente sientan que tengan algún elemento a través del cual puedan aportar a un sistema, en este caso electoral, pero yo diría de sistema de justicia en general, en un país donde es indispensable que se respete la ley. Por ese tipo de cuestiones que, insisto, tienen que ver con ustedes. Y es buen momento para que se definan. Y es buen momento para que se den cuenta de que lo que aprenden en la escuela a la hora de llegar a la vida real, a la vida ya digamos plenamente productiva, se rompe por completo y es como si tuvieras que volver a empezar a estudiar desde la práctica, ¿no? Yo doy clase aquí de teoría de la Constitución y de derecho constitucional. Hoy creo que doy clase de ficción constitucional, ¿no? Estaba explicando este semestre derechos, lo juro, derechos humanos. Entonces habíamos visto artículo 2 y yo muy contento, ¿verdad? Y me reforman el artículo 2 a la semana. Entonces tuve que llegar con mis alumnos y alumnas y decirles: ¿saben qué? Lo que les dije, olvídenlo, ¿no? No va por ahí. Bueno, en fin, pero las reformas siempre han existido, ¿no? Pienso un poco en otra materia, en materia energética. Vivimos del 38 a no sé cuánto, creo que cuando entró el presidente Peña Nieto, 2012, con el tema de energía, ¿no? Electricidad, petróleo, tiene que ser del Estado. Y luego en el 12 nos convencieron, o nos quisieron convencer, por lo menos nos vendieron la idea de que no solo el Estado, también los particulares. Y luego en el 18, no, eso no era tan bueno, ¿no? Del Estado otra vez. O utilizo el ejemplo de la sala especializada. ¿Saben quién creó la sala especializada? ¿O por qué se creó la sala especializada? Porque el entonces candidato López Obrador le exigió a los partidos en el gobierno, cuando era oposición, que se establecieran límites para que el discurso público, digamos, fortaleciera la democracia. El propio presidente o el propio actor político que, siendo presidente, propuso la eliminación de la sala. ¿Es terrible? Quizá, porque se está eliminando una institución,
pero el modelo, o por lo menos el elemento, la herramienta de garantía, que es el procedimiento especial sancionador, sigue vigente, con un diseño raro, porque creo que ya no quedó lo de la comisión previa, creo que ya se va directo al Pleno, creo. No me hagan mucho caso, porque en una única instancia que también genera problemas, sin revisión, ¿no? O sea, todo nos puede llevar a muchos debates, pero al final lo que les quiero decir es, a ver, yo diría, hay que esperar, por lo menos sería mi propuesta, ¿no? Hay que esperar, hay que, una vez leí un libro muy bueno que les recomiendo, se llama Tierra Roja, es un poco la biografía, o una biografía novelada de Lázaro Cárdenas, que tenía una frase que se me quedó muy grabada, que decía, no hay que tenerle miedo al miedo, ¿no? Hay que esperar sin tenerle miedo al miedo, con la conciencia de que nos toca participar y sobre todo pensando en ustedes que están, aunque sean muy jovencitos, están a nada de tomar las riendas y el control de la vida ordinaria de este país, ¿no? Sobre todo con claridad, con convicción y con valores muy firmes. Y aquí siempre utilizo una frase de un autor que me gusta mucho, que es Benedetti, que en un libro que escribió ya que estaba muy grande y que es como un legado que le da a los jóvenes, dice, las ideologías, y yo agregaría las convicciones, no se improvisan. Entonces, defínanse desde ahora qué tipo de abogado o abogada vayan a ser y participen en este proceso, ya sea postulándose cuando lo puedan hacer o votando con conciencia, con verdadero interés, con crítica, ¿no? Y creo que de esa forma, esta reforma, como cualquier otra reforma, puede tener pues quizá un cauce mucho más orientado, ¿no? Insisto, esto es una ley, chavos, es una ley. Y para que la ley tenga funcionalidad, los operadores jurídicos se la tienen que dar, ¿no? Bueno, pues sería cuánto. Gracias. Muchísimas gracias, magistrado, y la verdad que creo que deja un mensaje claro, que es algo que siempre hemos platicado en clase, que a esta Facultad de Derecho lo que venimos es a formar, nosotros los profesores podemos decir conceptos, podemos decir teorías, pero ustedes son los que se forman el criterio jurídico, y como la ley es general y abstracta, los implementadores somos nosotros y nosotras, así es que es muy relevante lo que dice el magistrado en el sentido de que tengamos convicciones, tengamos valores, y que mejor que en esta Facultad de Derecho, donde esto es lo que nos encargamos, ¿no? Formar abogados con un compromiso social, y que ojalá que, pues bueno, eso se vea reflejada en la reimplementación de esta reforma judicial. Y bueno, estamos terminando, pero no sin antes quisiera abrir el espacio de preguntas de los compañeras y compañeros, de los asistentes, a los ponentes. No sé si haya alguna pregunta, por favor, levanten la mano. Nicole, por favor, si alguien más tiene una pregunta, lo podemos concentrar y después damos unos minutos para que sean respondidas. Y con eso terminamos, compañeras, compañeros. Sí, Nicole, adelante. Buenas tardes. Primero, pues gracias a la invitación y gracias a los ponentes, porque creo que estos temas son súper interesantes y más que se abren temas electorales, porque creo que se ha dejado de lado bastante, se habla, se enfatiza más, ¿no?, en el poder judicial federal respecto a la justicia penal, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por abordarnos esta parte. Tengo dos preguntas. La primera es cómo podremos garantizar un efectivo acceso a la justicia electoral frente a la elección de juzgadores para que tengamos la certeza de que sus decisiones sean imparciales. Ya decía la ponente Mariana que luego se toman decisiones un poco políticas y no tanto jurídicas, pero pues me refiero más en la imparcialidad en general. Por ejemplo, en el caso de la anulación en Cuauhtémoc, que se descubrió que el presidente del Tribunal Electoral de Ciudad de México era padrino de Katy Monreal, ¿no? Y él fue el que dio el voto de calidad para anular la elección. Entonces, pues eso, bueno, a nosotros y a las personas que tienen este acceso a la justicia, pues creo que no nos da mucha esperanza, ¿no?, de que sea una decisión imparcial. Y la segunda es respecto a la elección de los juzgadores. ¿Cómo podríamos garantizar los derechos político-electorales para acceder a las elecciones populares de juzgadores cuando se plantea en la reforma que los poderes de la Unión
sobre los candidatos. Entonces, pues aquí no sé si ya se contempla alguna reforma o ustedes qué propuesta tendrían como un mecanismo de defensa ante este derecho de voto. Gracias, Nicole. ¿Alguna otra pregunta, compañeras, compañeros? Pues si quieren, lo que hacemos es que me voy por otra vez el mismo orden y damos 2 minutos a cada ponente y con eso… ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Perfecto. ¿Cómo garantizar la independencia de los juzgadores, de las juzgadoras? Bueno, no se crean todo lo que dicen las redes sociales. Fíjense que lo que es trascendente es que las relaciones interpersonales, las relaciones de parentesco, las relaciones inclusive de afinidad, hay 2 figuras que se llaman recusación y excusa. Las y los juzgadores, y eso en materia electoral ha pasado mucho, y me parece que es bien importante usarlas. Cuando lleguen a esa etapa de estas figuras, es una forma en que viendo lo voy a decir en términos como si no estudiaran derecho. El patrimonio, la valía de una garantía para que las personas sepan que un juez o una jueza no va a decidir como quiere, como le gusta, como mejor va a quedar con el foro, es su imparcialidad en la actuación de resolver un asunto. La imparcialidad tiene que ser de frente a las partes, para no beneficiar o tener tendencias a beneficiar o a perjudicar. ¿Qué tal que su amigo, el que está pues promoviendo un juicio que ustedes van a decidir, o su enemiga? Pues obviamente van a tratar de verlo con mejores ojitos o con toda la espada de Damocles en la cabeza. Eso en las personas juzgadoras debe de quedar afuera. Y hay formas de medirlo, pero también las partes tienen esta posibilidad de decir, se tiene que excusar de conocer de ese asunto porque tiene un lazo de parentesco, de afinidad, de amistad, de interés de negocios mutuos. Hay un catálogo amplio para establecer estas excusas, o las recusaciones, que es la forma en que un juzgador, una juzgadora dice, yo no voy a conocer este asunto porque tengo esta relación de afinidad, de cercanía, de afecto, de negocios con esa persona, o conflicto de interés se le llama. Yo creo que estas figuras a veces se hacen valer como una forma inclusive de presionar en el entorno social, y otras realmente de fondo. Esas son las garantías que existen, pero ¿cuáles son las que más debemos de tener presente? Hay que conocer quiénes son las personas sobre las que ustedes deciden que pueden votar y ser votados. Por ejemplo, en la convocatoria dice que no pueden ser personas que fueron dirigentes partidistas, pero no está prohibido que sean militantes. Y hay de militantes así lejanos al núcleo del partido y hay militantes cerquititas del núcleo del partido. ¿Se dan cuenta cómo cambian las cosas en el enfoque de la distancia y la cercanía, y por lo tanto la forma en que puede condicionar la imparcialidad, que es la garantía y el patrimonio de las y los ciudadanos de que ese juez va a decidir conforme lo que hay en el expediente, aplicando el derecho, la Constitución, la jurisprudencia, y decidir con base a la razón y el derecho? Esos son los mecanismos que tenemos que cuidar, conociendo a las personas y dándoles una vigilancia. Hoy hay muchísima información accesible al público. Es bien fácil saber quién es pariente de quién. Ustedes dicen Águilas 8, híjole, pues todos son parientes de la magistrada. Yo no conozco como a 200 que viven regados en el país, pero sí son mis parientes. O sea, si se apellidan así, no hay manera que no sean mis familiares. Pero cuando eso no es conocido, la importancia de cuidar y vigilar es simplemente ver que una decisión es coherente, es congruente y atiende a la problemática, o de verdad no. Y esto sí es una forma de evaluación de la imparcialidad de los jueces y de las juezas. Eso me parece que es muy, muy importante. El acceso a la justicia puede ser mejor si utilizamos las tecnologías de la información, si dejamos de estar en la época del arcano y empezamos a utilizar la justicia digital, las formas de notificación digitales, los expedientes digitales, etcétera. Cuesta dinero. Y en los tribunales locales no hay dinero. Lo digo como ciudadana de a pie. Los presupuestos de los tribunales no están garantizados, de los tribunales electorales. Los presupuestos del Poder Judicial de la Federación en los últimos tiempos se reducen.
El Poder Judicial de la Federación lo que tenía era escáneres y computadoras, y escaneábamos en la pandemia los asuntos y los mandábamos a un repositorio, hicimos expedientes electrónicos caseros, ¿no?, con las necesidades que eso teníamos. Pero los tribunales en las entidades federativas, cosa distinta ocurre seguramente en la Ciudad de México, no tenían ni escáneres ni todos estos mecanismos para generar un visor desde fuera de los expedientes, de las notificaciones. Yo creo que este país se tiene que modernizar en la justicia y tiene que quitar trabas. Unas de esas son los fierros. Hay que cambiar los fierros por la fibra óptica, por todas las formas de conducción de las comunicaciones hoy utilizando esas ventajas. Me parece que eso ayudará mucho. Gracias. Rápidamente, para no entretenernos más, respecto del caso de la Ciudad de México, un caso muy interesante, creo que aquí opera un poco mucho lo que mencionaba tanto Claudia como Rubén respecto, por una parte, la autocontención. A mí me parece que si nosotros como juzgadores sabemos que tenemos alguna relación de amistad, algún parentesco, aquí está el tema de principios, hay que decir, me voy a excusar para conocer de este asunto, ¿no? Y por otro lado, las partes también lo deben de hacer en tiempo. Cuando dicen, este magistrado no puede conocer de un asunto, pues también lo tienen que hacer en tiempo, y en el caso concreto no lo hicieron las partes en tiempo. Ese sí fue un tema por las que les desecharon sus incidentes que presentaron para que un magistrado no conociera. Y otro tema, las autoridades electorales de los estados no están integradas debidamente. La mayoría de estados tienen magistrados en funciones, y eso no es culpa de los propios magistrados, es culpa de que en el caso concreto el Poder Legislativo a través del Senado es quien designa a las magistraturas. Entonces ellos también han generado este problema donde puede generar una suspicacia de si el tribunal está integrado de manera objetiva o no, pero es como establece la ley, suples a las magistraturas. Y respecto del veto, con independencia que creo que no quedó, en los hechos siempre hay veto, y les hablo desde mi experiencia. A mí me vetaron, no una, no dos, sino 3 veces en el Senado de la República, y bajo argumentos que constituyen temas de violencia política que no voy a mencionar aquí porque me pongo a llorar contando la Rosa de Guadalupe, pero existe el veto, claro que existe, y existe desde el método anterior, no solamente en que va a ser por voto popular. Entonces, no nos asombremos porque eso siempre ha existido. ¿Okay? Gracias. Pues bueno, muy rápido. Yo, pues como lo he estado intentando hacer en esta mesa, yo daría mi punto de vista desde el otro lado, ¿no?, que es el de litigio y tal. Pues yo no podría decirles cómo un juez en este ejercicio de autocontención puede garantizar su imparcialidad, porque pues eso por supuesto que es un asunto personal, pero yo sí les puedo decir cómo podemos, como usuarios del sistema, como abogados, como representantes legales, ayudar a garantizar esto, pues con una buena demanda, ¿no? Y con dándole solidez a nuestra demanda, a nuestros argumentos, a las pruebas, para que entonces, independientemente de quién nos resuelva, no tenga posibilidad de irse por las ramas, ¿no?, y de resolver con base en intereses personales, ¿no?, que sea tan evidente lo que estamos presentando, si es que sabemos que tenemos un caso sólido, que sea tan evidente que no haya manera, ¿no?, que independientemente de que estemos en presencia o no de un juez con ciertas relaciones personales, con cierta identidad política, con cierta postura, la realidad es que si en el expediente hay suficientes pruebas y los argumentos son suficientemente sólidos, y nosotros como abogados presionamos y vamos a las audiencias de alegatos y recabamos las pruebas y las certificamos y tal, la verdad es que es mucho más difícil que nos resuelvan de una manera distinta a la jurídica, ¿no? Y precisamente va por el lado de lo que nos decía Bere, ¿no? Hay que estar atentos a los momentos procesales oportunos también. Ustedes como abogados lo deben saber, ese es parte de nuestro trabajo, ¿no?
no se te pueden ir los plazos para presentar un impedimento o una recusación. Tú tienes que hacer tu investigación previa. Si sabes quién te va a resolver el caso, pues entonces investiga al magistrado que lo va a resolver, y entonces si consideras o si tienes elementos suficientes para asumir que tiene una cierta relación personal, pues entonces en ese momento impúgnalo, ¿no? La verdad es que muchas de estas cosas también son culpa de nosotros, de los abogados, ¿no? A veces pues es mucho más sencillo culpar a las autoridades. Yo lo he hecho muchas veces y después me he tenido que dar un trancazo. Me pasó, por ejemplo, cuando se presentó la impugnación de la elección presidencial, ¿no? Yo estaba convencida de que se habían violado principios constitucionales, esto que nos dice el magistrado, ¿no? De la violación a los principios de imparcialidad. Yo vi la propaganda por todos lados, vi la cantidad de veces que se invadieron competencias, lo que se decía en las mañaneras, ¿no? Todos estos principios que nosotros sabemos que están, que se prohíben en materia electoral, la interferencia del presidente en el proceso electoral y tal. Y luego veo que cuando la Sala Superior resuelve, dice que no hay nada. Yo me quería dar de topes en la cabeza, porque por lo menos quería que me resolviera, o sea, que me dijeran qué pasó. Cuando vi las demandas que se habían presentado, entendí por qué habían resuelto lo que habían resuelto. Unas, es la verdad, perdón, no sé ni quién las hizo, perdón si le estoy dando un coco a esos abogados, pero unas muy malas demandas, es la verdad. O sea, lo único que hicieron fue presentar ligas de las mañaneras. Y se las dieron así, se las aventaron a los magistrados, y pues resuélveme con, primero ponte a ver 400 mañaneras, ¿no? 400 ligas, sí, o sea, hay una manera en específica para presentar las pruebas y para acreditar los dichos, ¿no? Y hay que hacer una subsunción, bueno, hay que hacer varias cosas, y entonces pues ahí también es problema de los usuarios del sistema, de los abogados, de los representantes legales, de los candidatos, que tampoco hacen su chamba siempre como les corresponde, y entonces pues ese magistrado está vendido porque no me dio la razón. Bueno, pues igual ponte a ver si tenía elementos o no para darte la razón, ¿no? Me parece que eso es importante. Y pues bueno, el tema del veto también estoy completamente de acuerdo. Yo he seguido muchos procedimientos de designación, tanto de magistrados, cuando mis jefes han intentado ser magistrados, y que es una cosa muy triste cuando no llegan. Y sí, la verdad es que esos vetos incluso me parecen sanos, ¿no? Me parece en ciertos casos, siempre y cuando pues estén justificados, que todos tengan derecho a hacerlo. Me parece que también sería como difícil tratar de impedir que eso fuera. En cuanto al método de selección, a mí me preocupa otras cosas. Me preocupaba más, que ahorita pues ya esa preocupación pues ya que hago con ella, la integración de los comités evaluadores, ¿no? Que son quienes van a calificar los requisitos. Me parece que pues tristemente no cumplen tampoco con estos criterios de imparcialidad, ¿no? Lo voy a decir, tenemos ahí al exministro Arturo Saldívar, por ejemplo, ¿no? Que no me puedo ir de aquí sin mencionarlo, pues en el comité evaluador, funcionario del gobierno, me parece que ahí es donde estaba esta oportunidad, ¿no? Para buscar que estos comités evaluadores fueran imparciales y entonces eligieran autoridades electorales, jueces, ministros, magistrados, que cumplieran con estos requisitos. La verdad es que no en todos los casos es así, pero también vi el comité evaluador del Poder Judicial y me parece que es mucho más sólido, ¿no? Entonces, pues también podemos tener un poquito de confianza por ahí, y pues bueno, ahí yo dejaría mi respuesta. Gracias. A ver, un poco en la misma lógica, y creo que tiene que ver con lo que comentaba en mi intervención. Este ánimo de ser críticos con todos los elementos que estén en nuestro alcance y no solo seguir, ¿no? las tendencias que se acomoden más como nuestras opiniones o a nuestras convicciones, digamos, de orden político. Clau, hablando de la falta de integración de todos los órganos, Clau fue quien subió como magistrada regional a calificar la elección presidencial. Ella revisó ese asunto y todos los asuntos, y es tal cual como dice Mariana, ¿no? O sea, había elementos objetivos, técnicos, para llegar a una conclusión distinta. Ahí es donde está el tema. ¿Y por qué digo esto? Porque un poco pensando específicamente en la pregunta, ¿no? Yo ya no voy a tocar lo de las causas de impedimento, de recusación, pero voy a tocar, por ejemplo, el tema de fondo, ¿no? Básicamente, el argumento es que haber dicho que una candidata era hija de, era violencia de género.
O sea, un poco lo que quiero hacer es como decirlo en partes. La primera parte sería esto de la excusa o recusación. La segunda tendría que ver con el fondo. En el fondo, lo que resolvió el Tribunal del Distrito Federal de la Ciudad de México, Distrito Federal, ya me evidencié lo viejo que estoy, de la Ciudad de México, es que decir eso es violencia. Y técnicamente siguieron precedentes, porque un par de semanas antes de que se resolviera este asunto, en sala superior analizaron el caso de otra mujer, hija de un ex senador que había muerto hacía poco, Guadiana, en donde decían que esta mujer aspiraba a un cargo público por el papá, o sea, básicamente la misma historia, y se determinó que era violencia. Entonces siguieron precedentes, ¿no? Ya una tercera cuestión sería saber si eso podía ser suficiente para anular una elección, y eso ya depende de otras cuestiones como mucho más particulares. ¿Hay alguna resolución en donde se haya anulado una elección por violencia? Sí, sí la hay, y le atengo, ¿no? Pero bueno, o sea, un poco lo que quiero decir es siempre críticos, siempre objetivos, ¿no? Un poco buscando esta lógica, un poco en esto y sin ánimo de… O sea, lo que quiero decir es que al final todos tenemos opiniones y las opiniones todas son válidas y pueden ser buenas y malas en parte. Yo, por ejemplo, esto que decía Mariana al final, ¿no? Del Comité del Poder Judicial. Ojo que yo he trabajado 20 años en Poder Judicial, trabajé 10 años en la Corte, respeto mucho esa institución, en fin. Pero, por ejemplo, yo no coincido, o sea, sí creo que es un comité sólido en muchos aspectos, pero a mí me parece que hay alguna figura que puede no necesariamente ayudar a generar una calificación plenamente objetiva, ¿no? Mónica González Contró me parece espectacular, en fin, las magistradas, quienes están ahí me parecen todos muy valiosos, pero hay alguna persona que ha tenido un papel fundamental en todas las decisiones que se han tomado en relación con el paro, entonces, o sea, tiene ya una posición como muy clara. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces también se le podría criticar al Comité del Poder Judicial que no hay una posición 100% objetiva, ¿no? Pero yo un poco vuelvo a lo mismo, aquí también estamos hablando solamente de manera anticipada de lo que creemos que puede pasar por los perfiles, que vuelvo, de verdad, no quiero ni que parezca que estoy justificando, ni que parezca que soy inocente. Genera mucha confusión y mucha incertidumbre, desde luego. Pero a ver, dejemos que hagan su trabajo. Imagínense ustedes que al final de todo este proceso, el 95% de los que hoy son magistrados y los que hayan decidido participar, repiten. Entonces, ¿cuál va a ser la crítica? ¿No? O sea, hay cosas que debemos atender, pero no hagamos o no lleguemos a conclusiones hasta que vayamos avanzando, ¿no? Creo que debemos por lo menos dar… no sé si el beneficio de la duda o qué, pero o sea, vamos a ver cómo se implementa. Hoy solo tenemos diseños, estamos en la primera semana, si no estoy mal, de las inscripciones. Este es un proceso largo, creo que termina el 24. De ahí viene la chamba de los comités, estemos atentos a lo que hagan los comités, después viene el tema de las campañas, veamos cómo se desarrollan las campañas, en fin, un paso a la vez, ¿no? Yo trabajé con el ministro Aguilar y tenía una frase que me gustaba mucho porque decía, de una en una y todo sale. Entonces, vamos un paso a la vez, ¿sale? Muchísimas gracias a todas y a todos. A mí, nada más para terminar, me parece que la imparcialidad de un juzgador se mide a través de sus sentencias. El juez habla a través de sus sentencias y el juez habla a través del derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo se garantiza la imparcialidad de un juzgador? Cuando actúa conforme a derecho, y me parece que eso tiene que ver con el conocimiento que se tiene. Por supuesto, un juez que no está preparado, que no conoce al derecho, es un juez parcial, ya desde ahí es la parcialidad. Y me parece que en el mismo nivel o de manera más importante es lo que decían, que es una cuestión personal, ¿no? De valores y de convicciones. El juzgador, por eso se habla tanto de la ética judicial de los juzgadores y juzgadoras, y me parece que es así como se garantiza la imparcialidad, a través de leer sus sentencias.
sentencias. Y eso es lo que tendría que hacer. No, el juez no tendría que salir a vitorear sus sentencias o a pedir el voto de la ciudadanía porque tiene cierto criterio o tal, porque ahí están, los criterios están ahí en sus sentencias. Pero bueno, compañeras, compañeros, agradezco muchísimo a las ponentes y el ponente de estrellas, son estrellas en materia de justicia electoral. Me parece que nos hemos enriquecido muchísimo de lo que viene, ¿no? Como decía, no es un funeral, ¿no? Sí podemos tener una depresión, pero de las depresiones tenemos que salir y tenemos que ser en ese sentido pues fuertes y darle seguimiento y estar ocupados de seguir a estos pasos por paso que dice el magistrado Rubén. Muchísimas gracias a la Escuela Judicial Electoral, a la Facultad de Derecho, agradezco a Bárbara, por supuesto, por esta organización de traer a la Escuela Judicial Electoral a esta Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de la UNAM. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos, buenas tardes y nos vemos el lunes, compañeras, compañeros.